Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Ok, buenas tardes. Espero que estén viendo mi pantalla. No sabía si estaba compartiendo o no. Así que, por favor, me confirman si están viendo la pantalla, mi pantalla. Así Sí, arrancamos. sí, se ve la pantalla compartida. Ok, bueno, muchas gracias. Bien. Antes que nada, les comento que tenemos profesor nuevo. No, mentira. Tenemos guía nueva. Así que voy a compartir, por las dudas para la gente que no lo tenga, la guía nueva, porque ayer subimos una y la guía de hoy tiene no solamente la parte práctica, sino también tenemos el resumen de la parte teórica en esa guía. Así que ya les comparto para que ya la vayan teniendo. Y sí, ahí se la estoy pasando por el chat. Creo que se la compartí también a algunos por ¿cómo que se llama? Telegram. Pero para los que no hayan visto Telegram, acá se lo estoy pasando eh, por el chat de Zoom. Más Yo tarde ahora la voy a seguramente... dejar compartida, perdón Sergio, la voy a dejar compartida también en nuestra carpeta de archivos. Ok, de 10. Sí, justamente eso lo decía, yo todavía no tuve tiempo de subirlo ahí. En todo caso, más tarde también va a estar en esa carpeta. O sea que por todos lados va a estar la guía, así que la idea es, digamos, que la vayan descargando para trabajo. Bueno, nosotros arrancamos directamente en lo que quedamos ayer. Creo que quedamos en el ejercicio 41, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, quedamos en el ejercicio 41. Yo voy a ir apagando mi cámara para ampliar el ancho de banda y así no se escucha la voz tan robotizada después. Pero creo que quedamos en Creo que quedamos en el 41, ¿no? Bien, confeccionar un programa que muestre en qué cuatrimestre del año nos encontramos. Para eso obtener el mes. Bien, antes de comenzar con toda esta movida, tenemos que... voy a borrar esto que está acá. Y vamos a repasar un poquito sobre este tema que arrancamos ayer, antes de terminar la clase, que era el tema de programación orientada a objetos. En el resumen que le pasé habrán leído, ¿no? Justamente que se trata justamente de una forma diferente de programar, que trata a ciertos códigos como objetos que pertenecen a una clase. Y una clase, para que entiendan ustedes, es como una especie de conjunto. Cada elemento de ese conjunto es un objeto de esa clase. O sea, cada elemento del conjunto es lo que en programación se llama un objeto, una instancia de esa clase. Bien, son términos técnicos. A medida que uno lo vaya utilizando a todo este tema, va a ir entendiendo y le va a ir cayendo un poquito de a poco la ficha. Es decir, no es una cosa que se entiende de la noche a la mañana, pero uno la utiliza de manera mecánica y medio como cuando uno aprende a hablar de chiquito. Es decir, escucha a los padres, vas copiando y de a poquito va entendiendo de qué se trata la historia, ¿no? Esto es lo mismo. Bien, JavaScript tiene la facilidad de que la mayoría de los objetos y de las clases con los cuales vamos a trabajar ya están preconfigurados dentro del mismo lenguaje. Es decir, si bien nosotros vamos a poder crear nuestras propias clases y nuestras propias instancias de esas clases y sus objetos propiamente dicho, la mayoría de las clases y objetos que vamos a trabajar inicialmente ya están preconfigurados. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy, vamos a repasar. Ayer empezamos un poquito, vimos un ejemplo, y hoy nuevamente vamos a continuar a partir de allí. La primera clase que se conoce, que es la más utilizada, que viene preconfigurada, es la clase date, es decir, fecha. ¿Por qué? Porque generalmente cuando diseñamos un sistema web o una aplicación, etcétera, siempre necesitamos registrar, primero que nada, un archivo o una secuencia de datos en una base de datos con un tiempo determinado, con una fecha determinada. También muchas veces en algunas situaciones es importante mostrarle al usuario en qué hora del día, en qué momento del día se encuentre, por más que eso parece obvio,
pero es una forma de registrar en qué momento se realizó tal o cual acción. Entonces, por ese motivo, esta clase date es una de las que más se utiliza, ¿no? Prácticamente en casi todas las aplicaciones web o de escritorio, etcétera, que vamos a trabajar, que se hagan a partir de JavaScript, por supuesto, siempre hay participación de la clase date. Bien, para poder trabajar con una clase, vamos a empezar un poquito, entonces dejamos un poco de tanta conversación y vamos a ver cómo se trabaja con estas benditas clases y con estos benditos objetos. Para poder trabajar con un objeto que es de una clase, tenemos que instanciar la clase, ¿tá? Es decir, si yo quiero trabajar con un objeto de la clase date, o sea, de la clase fecha, que genera fechas, necesito instanciar la clase date. ¿Cómo se instancia esa acción famosa? Si no la conocen, la vamos a aprender, es decir, como que la activamos de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, creamos una variable que se llame fecha actual. Creo una variable que se llame fecha actual y a esta fecha actual le voy a asignar el día, la hora y los minutos y segundos de este momento. Pero para eso necesito traer a la realidad un objeto de la clase date. Entonces digo new date. ¿Va? Entonces, de esta manera, punto y coma, de esa manera yo estoy instanciando, es decir, creando un objeto que se llama fecha actual que pertenece al conjunto de objetos date. La instrucción para que eso suceda es new date. Es decir, de esta manera yo instancio, es decir, yo creo un objeto de tipo fecha. El nombre que le di a ese objeto es fecha actual. ¿Ah? Ahora, si se fijan, si yo imprimo, ¿qué es lo que hay dentro de esa variable que se llama fecha actual? Entonces, con un document.write, si yo imprimo lo que hay dentro de esa variable, entonces ahí adentro le meto fecha actual. Ahí estoy imprimiendo lo que vale, lo que tiene adentro, lo que le he asignado a la variable fecha actual. Fíjense, acá lo que estoy haciendo, estoy creando una variable que se llama fecha actual y le asigno, ¿no es cierto?, la instancia de la clase date. Ese es el término técnico. Ustedes pueden entender como que le asigno lo que creo aquí de ese conjunto. Ahora aquí abajo lo que estoy haciendo, estoy mostrando por pantalla en el documento qué es lo que hay acá adentro de la variable fecha. Gente, estoy tratando de ser lo más infantil posible de explicar esto. Si por allí no entienden algo, les es muy complicado, por favor me lo avisan y lo vuelvo a repetir, porque sinceramente les digo, a mucha gente le cuesta interpretar todo este tema y no se preocupen si a ustedes les cuesta. Pero sí les voy a pedir que me avisen si algo por allí no interpretan o no entienden, volvemos a explicar para que quede claro. Porque a partir de aquí en adelante vamos a trabajar con este sistema de programación. ¿Va? Era simplemente un detalle, un asterisco dentro de todo lo que estamos viendo. Bueno, entonces ya creé la variable, la instancié, ahora quiero ver qué hay allí adentro. Corro el go-lib para ver que se ejecute este archivo. Y les muestro, esto es lo que me sale por pantalla. Wednesday, May 31, bueno, me dice miércoles 31 de mayo, miércoles 31 de mayo del 2023, 18:41, 33 GMT, o sea, horario de Greenwich, -3, hora de Argentina. Bien, eso es lo que me sale. Cuando yo creo un objeto de la clase date, como lo que sucedió acá, que creé, ¿no es cierto?, que se llama fecha actual, lo que hace la instancia, cuando se crea esa instancia, me crea, ¿no es cierto?, un objeto que tiene toda esa información. Tiene la fecha actual, o sea, el día, el mes y el año, y también tiene la hora, minuto y segundo de esa fecha. Toda esa información
está aquí adentro de este objeto que se llama fecha actual. Pero ¿qué pasa? Yo cuando trabajo con una instancia de la clase date, yo no necesito toda esta información. Seguramente con que me diga cuál es el día, el mes y el año, o hasta por ahí la hora, ¿no es cierto?, como máximo, o a lo mejor solamente saber la hora, por supuesto, yo tengo que saber invocar, es decir, tengo que saber pedirle a este objeto que cree que solamente me diga, por ejemplo, cuál es el año, cuál es la hora, cuál es el día, etcétera, en el que fue creado. Ojo, que en este momento que lo creé, me dio esa información que recién vimos. Si yo lo creo dentro de un momento, no, creo otra variable y le asigno otra instancia de la clase date, seguramente va a tener el mismo día, el mismo mes, etcétera, pero seguro ya será diferente porque estará creado en otra hora, en otro minuto y en otro segundo, ¿no? Es decir, es como que saca una foto, una instancia del momento en que se crea. Bueno, ¿cómo hago yo para que a este objeto solamente me arroje como resultado, por ejemplo, el año? Entonces, de una manera simple, cada objeto, la forma de preguntarle a cada objeto cuáles son sus métodos, sus atributos, es decir, cuáles son sus datos internos que tiene, es a través del punto. Entonces, yo creo el objeto y ahora fíjense, pongo punto y allí me salen todos los métodos y atributos que tiene el objeto. Fíjense que me sale getDate, date day de día, full year, año completo, hora, milisegundos, minutos, mes. Todo esto yo le puedo preguntar al objeto este que cree. Por ejemplo, puedo preguntarle el año. Entonces le digo get full year, doble paréntesis, porque es un método. Y fíjense que ahora si miro que lo que me imprime, me está imprimiendo solamente el año. Si yo quisiese que me imprima el mes, entonces creo el objeto, le digo punto get month. ¿Ah? No se preocupen si por allí no se acuerdan bien cuál era la historia del inglés, pero bueno, es así. Fíjense, me dice el mes 4. Ah, bien, pero no estamos en el mes 4, estamos en el mes 5. ¿Cómo es la historia ahí? Bueno, hay un temita con el tema month, porque, vamos a ser sinceros, cuando crearon esto los yankees, ellos cuentan desde cero en adelante. Entonces, cuando querramos saber cuál es el mes en el que estamos, al objeto le tenemos que sumar, al método mes del objeto, le tenemos que sumar 1, porque ellos empiezan a contar desde cero. Entonces, sería enero, sería el mes 0. Entonces, por esa razón, nosotros le sumamos un 1 y con eso solucionamos el problema. Entonces, allí estaríamos en el mes 5, que sería mayo, ¿no? Ese es un pequeño detalle que viene a colación ahora a explicar. Bueno, queremos saber el día. Punto getDate. Me va a arrojar un número nuevamente. Vemos que me dice 3, pero no estamos en el día 3. ¿Cómo que estamos en el día 3? No, pará. Estamos en el día 3 de la semana. Estamos en lunes, martes, miércoles. Otro detalle importante, una diferencia también con nosotros, con el alfabeto, con el calendario latino. Ellos cuentan a partir del día lunes, nosotros contamos a partir de domingo. Entonces, por eso es que acá dice el 3. Si quieren quedar más acorde a cómo trabajamos nosotros, también les suman un 1. Pero bueno, si no cuenten desde el lunes como el 1 y chao. Si se fijan, ese detalle, por ejemplo, aparece mucho en el calendario de Windows, ¿no? A ver, no me deja mostrar, no me deja llevar el calendario para este lado, pero cuando ven el calendario de Windows, por ejemplo, arranca de lunes, no arranca de domingo. Bueno, ese es un tema. Y bueno, yo quiero saber la hora en que fue creado este objeto. Punto getHour. ¿Dónde está? Y me dice 18, que serían las 6. ¿Ah? Y así sucesivamente. Quiero saber minutos, segundos, etc. ¿No? Entonces, cuando yo creo un objeto
del tipo date, entonces lo que hago es creo una variable y le asigno una instancia de dicha clase. ¿Cómo se crea esa famosa instancia? Con la instrucción, con la palabrita reservada new y el nombre de la clase. En este caso particular, estamos trabajando con la clase date. Vuelvo a repetir, la clase es como un sinónimo de conjunto. Dentro de ese conjunto hay elementos. Esos elementos son los que nosotros conocemos como objetos. Bien, entonces, fíjense que ahora, volviendo un poquito al ejercicio que estaba arriba, que nos pedía, ¿no? Decía, antes de ir al ejercicio de arriba, supónganse que yo quiero que me imprima por pantalla la fecha actual, ¿no? La fecha de hoy día. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, primero que nada, por ejemplo, puedo imprimir un mensaje que va a decir, hoy es, y allí lo que voy a hacer es, le voy a concatenar, ¿no es cierto? Fecha actual, punto, get date, más, paréntesis, una barra, más, fecha actual, punto, get month, bien, ahí tengo el día, más, comillas, otra barra, le vuelvo a concatenar y el año. Fecha actual, que es el objeto que cree, punto, get, year. Bien, veamos que nos muestra esto. Hoy es, acá, una macanita, me olvidé de ponerle acá el paréntesis, porque es un método, si no, no me va a mostrar nada. Creo que year, get month, hay algo que me estoy olvidando por acá. Acá me estoy olvidando, otro paréntesis, para que quede bien. A ver. Y ahí está. El tema del día, bueno, hay que convertir esto a string. De momento simplemente estoy mostrando una forma. Esto se puede convertir a string. Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero lo dejamos así de momento. Simplemente les quiero decir que se puede, ¿no es cierto?, mostrar la información de la fecha a través de la creación de un objeto del tipo date. Esa es la idea principal, ¿no? Bien. Ahora que mostré este ejemplo, medio sencillo, medio simple, la idea es ver qué es lo que hay que hacer con el ejercicio 41. Dice, confeccionar un programa que muestre en qué cuatrimestre del año nos encontramos. Para eso, obtener el mes, da una pista. Bueno, borro todo esto aparte porque esto no va a hacer falta. Lo que primero voy a tener que hacer es crear un objeto del tipo date. Allí lo creé, está creado, se llama fecha actual el objeto. Tiene su nombre, se llama fecha. Bien, ahora lo que me pregunta más, el problema es en qué cuatrimestre estamos. Recuerden que un año tiene 3 cuatrimestres. Sería de enero, febrero, marzo, abril, el primer cuatrimestre. Mayo, junio, julio, agosto sería el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí estarían los 3 cuatrimestres que tiene el año. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es averiguar, primero que nada, en qué mes estamos. Entonces decimos en una variable let mes es igual a qué cosa. A fecha actual, ya tenemos el objeto que tiene la fecha, le preguntamos en qué mes está. Get month. Preguntamos en qué mes está. Bien, entonces
cuando yo le pregunto a fecha actual cuál es su mes, a ese valor lo voy a asignar acá dentro de la variable llamada mes que creé. Y ahora voy a preguntar si mes es, si el mes, ¿no es cierto?, es mayor a 1 y el mes es mayor a 1, es enero, y mes es menor a enero, febrero, marzo, abril, mayo, que sería 5, entonces ahí estamos, ¿no es cierto? Document.write. Estamos en el primer cuatrimestre. Bien. Ahí tenemos la primera condición. Si el mes me dice que está entre 1 y entre 5, es menor a 5, entonces estamos en el primer cuatrimestre. Y ahora si no, si mes es mayor a 4 y mes es menor a, bueno, tenemos 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Menor a 9. Entonces allí decimos que estamos en el segundo cuatrimestre. Estamos en el segundo cuatrimestre. Y por último decimos no, que si no, si mes es mayor a 9, mayor a 8 mejor dicho, porque incluiría el 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces imprimimos un mensaje que va a decir estamos en el tercer cuatrimestre. Bien. Bueno, de momento, ese sería, ¿no es cierto?, la forma rápida de ver. Si vemos cómo quedó nuestro ejercicio, estamos en el primer cuatrimestre. Efectivamente, estamos en el primer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque estamos en mayo, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril. No, ¿qué pasó acá? A ver, hay que corregir el número. Creo que era porque sumaba, ¿no es cierto? Había que sumarle 1, ¿puede ser? Bueno, acá le sumamos 1. Y ahí lo corregí. Estamos en el segundo 4. Bien. Consulta, gente, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Estamos todo bien? Bien. Si no tienen consultas, seguimos con otro ejercicio. Bueno, vamos al ejercicio entonces número 42. Ejercicio script 42.html. Vamos a crear un ejercicio, ¿cierto? Y aquí en un script ponemos en un comentario el enunciado. ¿Qué dice este enunciado? Este sería el ejercicio número 42. Confeccionar una función que nos retorne un string con el siguiente forma. A ver qué es lo que tiene que hacer. Hoy es lunes 1 de mayo del 2020. Eso es lo que dice por ejemplo, ¿no? Confeccionar una función que nos retorne un string con el siguiente forma. Hoy es lunes 1 de mayo del 2020.
Recuerdan que hoy cuando hicimos, ¿no es cierto?, el objeto nos arrojaba como resultado un número, no me arrojaba un string, ¿no es cierto?, con el nombre del día y todos los chiches, ¿no? Entonces, yo tengo que meterle un poquito la mano acá y, de cierta manera, poder, digamos, encontrar la forma de mostrar tal o cual cosa, ¿no? Veamos lo siguiente. Antes de comenzar a hacer el ejercicio, lo que vamos a hacer sí o sí es vamos a identificar qué es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, fijémonos qué es lo que sucede. Voy a crear un objeto de la clase date, vamos a llamarle fecha actual. Pueden poner cualquier nombre ustedes, yo le pongo fecha actual. Entonces, allí new date. Es un objeto de la clase date. Ahí lo crea el objeto que se llama fecha actual. Recordemos que esto en su interior tiene que cosa. Tiene el día del mes, tiene el año, tiene la hora, tiene el minuto, tiene el segundo, ¿no? Entonces vamos a imprimir con un document.write. Vamos a imprimir con un document.write el valor de fecha actual .get day. Imprimimos esto. Vamos a ver qué nos muestra. Cierro esto, ¿por qué? Entonces vemos acá. Me faltó el paréntesis. Si le sale así es porque se olvidan de poner el paréntesis. Vemos acá 3. Día 3. Si vemos, cuando imprimimos el día que corresponde a fecha actual, o sea, al getDay, el getDay me da el número de día. Y habíamos chequeado que cuando averiguamos del objeto date cuál es el día, me va a arrojar un número que va a ser 1 y el lunes. ¿Cierto? 1 es igual a lunes. Bien. 2 es igual a martes. 3 es igual a miércoles. Y ¿qué más? Tenemos 4 es igual a jueves. 5 es igual a viernes. 6 igual a sábado. Y 7 igual a domingo. ¿Está? Entonces, cuando yo creo un objeto del tipo date, fíjense que lo que decía, ¿no? Si yo le pregunto cuál es su día, me va a arrojar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Si me está diciendo que es 3, como me dice acá en el ejemplo que hicimos recién, fíjense que me dice 3. Si yo imprimo el día de ese objeto, me dice 3. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué es lo que es? Hoy es miércoles. Entonces, por esa razón me está dando un 3. Bien, entonces lo que yo puedo hacer aquí es, si es 3 lo que me devuelve el día del objeto, digo que es un miércoles. Si es un 1, es un lunes. Si es un 2, es un martes. Y así sucesivamente. Lo podemos hacer de varias maneras, ¿no es cierto? Podríamos decir que lo podemos hacer con if, lo podríamos hacer con switch, por ejemplo, y fíjense que tranquilamente lo podríamos hacer con un switch. Es bastante útil el switch en este caso porque simplemente comparando el numerito, entonces de esa manera yo automáticamente sé qué día estoy trabajando, ¿no? Entonces podríamos hacer un switch aquí. Entonces decimos, ¿no es cierto? Día, creamos la variable día, es igual. ¿De dónde sacamos el día? Y del objeto fecha actual que creamos, le preguntamos que nos dé el día, ¿no? Y con eso nos da el número del día. Listo, ya sé qué día es. Ahora con un switch, preguntamos día,
día. Bien, decimos case 1, 2 puntos. Si es un 1, entonces imprimimos acá un document.write que diga hoy es lunes. Bien, hoy es lunes. Salimos. Break. Después, caso 2. Si es día es un 2, hoy es un martes. Salimos. Caso 3. Si hoy me da, ¿no es cierto?, que me da 3, entonces hoy sería miércoles. Salimos. 4. Hoy es jueves. Y caso 5. Hoy es viernes. Caso 6 sería un sábado. Y por último, si fuese un caso 7, que me diga que el día es un valor 7, hoy es domingo. Probamos a ver cómo queda esto. Que nos dice, hoy es miércoles. Y está bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente, fíjense, estoy creando, acá en la línea 17, estoy creando el objeto date, que se llama fecha actual. A fecha actual le pregunto qué día es y me arroja como resultado un 3. Ese 3 lo guardo acá en la variable día. Ahora, a través del switch, recuerden que vimos que era el switch, ¿no? A través del switch yo evalúo qué valor tiene, o sea, reviso qué valor tiene la variable día y dependiendo del valor que tenga día, digo, si es un 1, imprimo hoy es lunes, si es un 2, imprimo hoy es martes, si es un 3, imprimo hoy es miércoles y así sucesivamente, ¿no? Por supuesto, podría ponerle un caso acá como un valor por defecto, un default, pero no haría falta porque nunca una fecha, un getDate me va a dar un valor que esté fuera de 1 o fuera de 7. Entonces, ya con eso ya me ahorro un poco de trabajo, ¿no? De esta manera, yo creo un sistemita chiquitito, ¿no? Que primero creo el objeto del tipo date, luego averiguo cuál es el día, pregunto respecto al día, qué día le corresponde literalmente, y imprimo un mensaje. ¿Tá? Esto yo lo hice con switch. Si ustedes lo quieren hacer con if, también se puede hacer, ¿no? Decimos que si if día es igual a 1, abro llaves, hoy es lunes, y así, ¿no? ¿Podemos hacerlo con if? También. Yo lo hice con switch porque como que switch muy pocas veces se puede utilizar y acá, por ejemplo, es un claro ejemplo que es mucho más fácil utilizar switch que utilizar los if, ¿no? Porque está como pintado el caso para utilizar switch. Bien, ahí entonces creé una forma de encontrar cuál es el día. Bárbaro. ¿Pero eso es lo que me pide el problema? No, simplemente encontré una forma de transcribir esto que me da en números el método getDate en un tema literal, ¿no es cierto?, de una fecha. Dice el ejercicio confeccionar una función que nos retorne un string, por eso una cadena de carácter, con el siguiente formato. Hoy es lunes 1 de mayo del 2020. Entonces, yo lo que tengo que crear ahora es una función que me devuelva, ¿no es cierto?, este mensaje, ¿no? Yo llamo, hago mención a esa función y una vez que llamo a esa función, me tiene que imprimir un mensaje con la fecha correspondiente. ¿Está? Bueno, voy a hacer una cosa. Ya le planteé cómo podría ser una forma de saber el día. Les voy a dar unos minutitos para que intenten crear ustedes la función y después
a cada unos minutitos vemos si lo pudieron hacer, si no lo planteamos entre todos. ¿Ah? Bien, gente, ¿alguien pudo terminar el problema? ¿Lo pudieron plantear por lo menos? Fíjense cómo lo trabajé yo. Lo pueden hacer de 1000 maneras diferentes. Yo lo que creé aquí, en realidad no creé ninguna función, ojo, creé un objeto de la clase date, pregunté cuál es el día de ese objeto y lo guardé a ese día dentro de la variable día. Con un switch averiguo de manera textual cuál es el día, hoy es martes, hoy es miércoles, etc. Y luego, con un document write, imprimo cuál es la fecha, o sea, cuál es el día, cuál es el mes y cuál es el año. Y esto me quedó de esta manera. ¿Ven? Me queda, hoy es miércoles 31 del 5 del 2023. Pero esto no es en sí una función. Esto en realidad es un script, digamos, de manera secuencial. Cierro la página y terminó la historia. No, yo si lo quiero reutilizar no me sirve esto. Así que, fíjense, allí lo tengo planteado. Así como está, me daría la fecha actual, ¿no? Fíjense ustedes si lo pueden transformar a una función. ¿Cómo lo harían? Si lo terminan, me avisan, así lo vemos. Bien, la manera rápida de transformar todo esto que calculamos aquí en una función
sería simplemente introducir todo esto, está aquí escrito, cortamos, y lo metemos acá dentro de función obtener fecha, una función que no tiene parámetros, y allí dentro, en su interior, le cargo toda, ¿no es cierto?, esta codificación que creé anteriormente. Así como está, la función, por supuesto, no me estaría mostrando nada, porque sí está creada la función, pero si se fijan no tengo nada aquí en la pantalla. Entonces yo lo que tengo que hacer es, obviamente, lo que tengo que hacer es llamarla a la función, ¿no? Entonces por aquí, donde ya se cierra la función, digo obtener fecha, llamo a la función, acá la estoy llamando y fíjense que ahí me apareció la fecha. ¿Está? Entonces con esto estaría resuelto el ejercicio. Creé una función que se llama obtener fecha, que lo que hace es crea un objeto del tipo date, se fija el día, respecto al día imprime, ¿no es cierto?, en manera textual qué día corresponde de la semana y la fecha correspondiente al momento de esa creación del objeto. Cuando yo llame a la función, cada vez que la llame, se va a ejecutar todo esto que está acá adentro y me va a mostrar la fecha. Así es como esto está funcionando. ¿Está? Fíjense que en ningún momento yo estoy introduciendo estos valores. Esto sale todo automático de el objeto que se creó del tipo date. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Todo bien hasta acá? Si no, vamos al próximo ejercicio. Bien, a ver qué tenemos. Ese sería el ejercicio 42. Bueno, veamos a ver si tenemos alguno adicional como para que sea más fácil para ustedes. Este es medio rebuscadito, ¿no? Pero bueno, es así la historia. Ok. Este ejercicio vamos a hacer uno adicional para ver si lo pueden plantear ustedes. Tienen que confeccionar, esto va a ser bastante simple, ¿no? Lo vamos a hacer acá en el index para que no se confunda con este. Lo index amigo siempre colabora cuando tenemos unas pruebas. Bueno, acá tenemos este ejercicio que es un ejercicio adicional para que lo planteen ustedes, a ver cómo les sale. Confeccionar un texto en donde se indique la hora, minuto y segundo. ¿Ah? Esto sería en el formato, ¿no es cierto? Por ejemplo, 12, 2 puntos, 20, 2 puntos, 0,5. Sería en este formato, ¿no? Así le tendría que aparecer a ustedes. ¿Ah? Este sería el formato que les tiene que salir a ustedes. De momento, cuando creemos, no tienen que crear función ni nada. A ver, quiero ver cómo ustedes pueden hacer para que le aparezca este texto. De momento, hagan un H1 para que sea más grande de última. De momento le va a quedar estático a la hora, pero ya vamos a ver más adelante que se puede hacer dinámico para que eso vaya cambiando a medida que va cambiando el segundo del día, ¿no? Pero lo importante acá es que cómo presentar la hora, ¿no es cierto?, del día o del objeto que se crea. Le doy unos minutos para que lo intenten hacer solo ustedes a esto, a ver qué les sale.
Ok, gente, ¿alguien lo pudo plantear? Si no, lo hacemos todos. Bien, vamos a ver cómo lo haríamos a esto. Primero que nada, tengo que crear un objeto del tipo date, ¿cierto? Fecha, voy a llamarle fecha y new date. Ahí creé el objeto de tipo date. Cuando creo ese objeto, automáticamente tengo dentro de ese objeto el día, el minuto, el año, el milisegundo, todo en el que se creó el objeto, ¿no? Ya está, ahí adentro de la variable llamada fecha, ya está toda esa información. Ahora yo lo que quiero es mostrar en este formato, ¿no es cierto? Hora, minuto y segundo, toda esa información. Entonces con un document.write imprimimos, ¿qué cosa? Vamos a imprimir, ¿no es cierto? Primero que nada, la hora. Entonces, ¿cómo quedaría? Fecha, que es el objeto, perdón, fecha, punto, get hora. ¿No es cierto? Y ahí me estaría mostrando la hora. Si vemos esto, vamos a ver acá, index.html para que vea, 19 me dice, ¿no? Ahí me está mostrando ya la hora. Bárbaro. Ahora quiero que me muestre, ¿no es cierto?, el minuto. Entonces lo que vamos a hacer es, acá, vamos a hacerlo paso por paso para que se vea bien. Seguido de esto, lo que voy a imprimir es un dos puntos. ¿Lo puedo hacer todo en una misma línea? Sí, pero lo vamos a hacer separado. No sé por qué no me está mostrando. Me cambió el lenguaje. Ahora sí. Allí imprimí un dos puntos. Ahora vamos a imprimir los minutos, ¿no es cierto? Fecha, punto, get, minuto. Ahí obtuve, ¿no es cierto?, los minutos. Nuevamente imprimo un dos puntos. Y finalmente imprimo acá abajo fecha, get, segundos. Fíjense que lo que hice fue, es muy simple el ejercicio, ¿no? Creé un objeto del tipo date, que se llama fecha, y a este objeto de tipo date le pregunto, ¿cuál es tu hora? Acá me estaría mostrando la hora. Luego hago un dos puntos, imprimo un dos puntos, ahora imprimo cuál es tu minuto. Dos puntos y finalmente cuál es tu segundo. Como acá no hay ningún break, ¿no es cierto? No está concatenado ningún break. Entonces todo esto me va a ir pegando uno detrás de otro, ¿no? Así que vemos cómo queda y fíjense cómo quedaría. 19, 24 y 56. Si esto yo lo actualizo, cambia el minuto y el segundo. Y cambiaría la hora en todo caso también, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que yo actualice, ¿no es cierto?, el navegador, este objeto se va a crear nuevamente y al crearse nuevamente ese objeto va a capturar la información del momento. Fíjense, lo vuelvo a actualizar al navegador y ya tendría que variar por lo menos el segundo. ¿Ven? Y allí cambió nuevamente, ya estamos en un 26 con 5 segundos. Y así sucesivamente, ¿no? Actualizo nuevamente con 12 segundos, con 15 segundos, con 16 segundos y así, ¿no? Es decir, allí estaría mostrando un reloj en el momento que se creó el objeto. De momento nosotros no sabemos cómo se actualiza automáticamente esto, pero por lo menos ya sabemos crear un objeto de tipo date que nos da toda esa información que nos hace falta. ¿Tá? Tengan en cuenta eso. Bien, consultas hasta acá, gente. Bueno, ¿qué nos falta más? Creo que ya vimos por lo menos de la parte de date, vimos todo lo más importante.
Lo que hace mención Ariel, ¿no tenés duda, no tenés consulta o no entendiste nada? ¿Qué significa el no es? Que no tenés consulta, supongo que no tenés dudas. Ah, bueno, no tenés consultas. Bueno, entendimos entonces. De 10. Esto es relativamente sencillo, el tema por ahí que se complica es esto de crear el objeto, ¿no? En JavaScript tenemos que crear el objeto, no nos salvamos de eso. Y ese objeto cuando lo creamos le tenemos que dar un nombre. Eso se lo damos igual como si fuera que creamos una variable. Es exactamente es el mismo sistema, ¿no? La misma cosa. Luego, a ese objeto, seguramente como tiene métodos y atributos, entonces yo le puedo preguntar cuál es su fecha, cuál es su día, cuál es su horario. Los objetos del tipo date tienen información relativa, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con fecha. No tiene otra cosa más que información relativa a una fecha, ¿no? Hasta milisegundos te puede arrojar. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Que son objetos que tienen información relativa a fecha. ¿Por qué? Porque pertenecen a la clase date, la clase fecha. Bien, gente, estamos hasta aquí. Bueno, terminamos ya lo que es la clase fecha. Vamos a hacer un recreo, pero no tiene sentido que arranque ahora con la clase array. Vamos ahora, después del recreo, arrancamos con la clase array, que es la de vectores. Y con eso seguramente hoy vamos a terminar porque es largo también eso, así que... Pero bueno, vamos a ir viendo clases por clase, las clases más importantes que tiene JavaScript. Tenemos la clase date, que es la que más se utiliza para mostrar la fecha, para mostrar la hora, etcétera. Fíjense que ustedes cuando entran a un sitio siempre les está mostrando por allí, usted se conectó a tal fecha, tal hora, tal día, tal... Bueno, es para eso todo esto. Y ahora la otra clase que vamos a... La otra clase, no me refiero a la clase áulica, ¿no? La otra clase de JavaScript que vamos a estudiar, y bien vengamos al recreo, es la clase Array, que es la de arreglos o vectores, que se utiliza también muchísimo. Esta clase crea objetos que tienen espacio asignado de memoria, en donde podemos guardar no solamente un solo valor como venimos guardando acá en una variable, por ejemplo, guardamos solamente una fecha, no. En un arreglo, en un vector, podemos guardar, por ejemplo, los datos completos de una persona, nombre, dirección, altura, peso, etcétera, ¿no? Podemos guardar la ubicación de una persona, etcétera, ¿no? Un arreglo permite guardar, es una ubicación de memoria que tiene multidimensión. Se puede guardar muchas cosas simultáneamente. ¿Ah? Bien, gente, hacemos un recreíto de 5 o 7 minutitos y a la vuelta arrancamos nuevamente con la nueva clase de JavaScript Array.
Bien, vamos a hablar un poquito ahora de otra clase que tiene JavaScript, que es la clase array, que se utiliza también muchísimo. Creo que esta se utiliza mucho más que la anterior. ¿En qué consiste la clase array? Array viene del término en inglés que es arreglo, pero no se refiere a arreglo de que algo esté descompuesto, ¿no? Se refiere a un acomodamiento, a un arreglo, un ordenamiento, es decir, cuando decimos un arreglo floral, ¿no? Un acomodamiento de flores, ¿no? Una cosa así sería, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un arreglo, en programación nos estamos refiriendo a algo similar a eso, ¿no? A un acomodamiento de datos. Bien, la clase arreglo justamente lo que hace es eso, crea un objeto que en su interior tiene varios datos, puede o no tener del mismo tipo, pero generalmente suelen ser del mismo tipo. Es decir, cuando yo, por ejemplo, creo la variable let número y le asigno el valor 1, esta variable tiene, ¿no es cierto?, asignado el valor 1. Si yo imprimo esta variable con un document.write, fíjense, voy a imprimir la variable número. Si yo la imprimo, vamos a ver qué me está mostrando. Me muestra un 1. Claro, porque yo le asigné el 1. Si acá yo le meto, por ejemplo, el 100 no sé cuánto, acá me va a estar mostrando ese valor. Pero cada variable en JavaScript solamente puede reservar, ¿no es cierto?, un espacio de memoria para mostrar un solo dato específico. En otras palabras, yo le puedo asignar a una variable que cree en JavaScript un solo tipo de dato y un solo tipo de valor, ¿no? Le puedo meter adentro de la variable, hablando en criollo, un solo valor. No puedo más que uno solo. Si le llego a asignar otro valor, lo que valía anteriormente se borra y se le asigna nuevamente el nuevo valor. Por ejemplo, si yo nuevamente a número le cargo el 12, no me va a mostrar 12.036. Lo que va a mostrar es 12. ¿Por qué? Porque justamente, y encima me va a causar error, ¿no? Porque justamente lo que sucede es que una variable, cuando yo ahí la estoy asignando dos veces. Allí funcionaría. Acá la creo y le asigno el 12.036. Y acá le asigno el 12. ¿Qué número me va a mostrar? Y 12. ¿Por qué? Porque este espacio de memoria solamente puede ser asignado un solo valor. Y siempre va a ser el último que se le asignó. El anterior se borró, vaya a saber qué había. Al asignarse un nuevo valor, se borra el anterior. Entonces, una variable no me sirve para guardar varios valores, porque si yo hiciese eso, sucedería esto que pasó acá. Se va a borrar el anterior y me va a dejar solamente el último. Entonces, para eso existe este tipo de objetos dentro de JavaScript, que son los arreglos. Cuando yo creo un objeto del tipo arreglo, lo que me permite es que se guarde, de cierta manera, dentro de una variable, muchos valores del mismo o de diferente tipo. JavaScript permite que sean de diferentes tipos. Generalmente, en la mayoría de los lenguajes, solamente en los arreglos se pueden guardar un solo tipo de datos. Pero acá, bueno, es permisivo, tipo onda como Python, digamos. Se puede guardar varios tipos de datos. Entonces, vamos a solucionar ese problema, que podíamos guardar un solo número, y vamos a crear una variable que se llame números. Ya acá hablo en plural porque voy a guardar muchos números dentro de la variable números. Bien, para eso creo un nuevo objeto del tipo array. Bien, si yo lo creo de esta manera, acá adentro es como que creé una variable que tiene un espacio de memoria que está vacío, no hay nada allí adentro, ¿no? Pero yo le puedo guardar no solamente un valor, sino varios valores. ¿Tá? En este momento es como que tengo una caja, que adentro de esa caja puedo guardar varios números, no solamente un solo numerito, varios números. Pero ¿qué pasa? Está vacío. Yo no sé cuántos números voy a guardar, ni mucho menos. El asunto es que yo sé que es una caja que se puede guardar muchos números. Entonces, cada vez que yo necesite guardar dentro de ese arreglo que creé, que se llama números,
un numerito particular con la instrucción push, o sea, números, el nombre de la variable donde está el arreglo, punto push, y el valor que le quiero guardar ahí adentro, por ejemplo el 3. Entonces, si ahora imprimo esto, document.write, números, fíjense que si yo imprimo, me va a mostrar que allí adentro hay un 3, ¿no es cierto? Fíjense que anteriormente, si yo no le metía ningún número, ahí lo comento a esto, ven, acá creo el arreglo números, que va a contener muchos números, pero no le metí nada, por eso está vacío. Ahora imprimo lo que hay adentro de números y fíjense que lo que va a pasar. No muestra nada, no hay nada allí adentro, ¿no? Ahora, yo también puedo, allí le estoy metiendo el número 3, fíjense, también puedo meterle otro número. En vez de 3, le puedo meter un 5. Ahí ya se metieron dos números. ¿Ven? Y me aparece 3 y 5. Le puedo meter, por ejemplo, el 17. Fíjense, si imprimo que hay adentro de números, me aparece 3, 5, 17. Está imprimiendo todos los valores que está dentro del arreglo que se llama número. Es decir, cada vez que le hago un push, o sea, le estoy metiendo un valor nuevo, el que yo quiera, por ejemplo, -2, podría ser negativo también, no hay problema. Miren, 3, 5, 17, -2. Entonces, fíjense cómo tengo solucionado el problema, ¿no?, de guardar dentro de una variable un solo valorcito. Ahora, en vez de crear una variable común y corriente, lo que hago es creo un objeto del tipo arreglo que va a ser asignado a esa variable, y ahí adentro yo le puedo guardar todos los números que me hagan falta. ¿Tá? Es decir, puedo meterle todos los valores que me hagan falta. En este caso particular, yo no sé cuántos valores le voy a meter, por eso simplemente lo dejo acá vacío. Pero si yo quisiese ya darle un valor preasignado a este arreglo, le puedo poner, por ejemplo, 3 acá, y solamente se van a poder guardar 3 valores. Generalmente lo que se hace es, se deja vacío aquí, y yo le voy asignando todos los números que hagan falta. ¿Ah? Entonces, de esa manera yo creo un arreglo, es decir, un vector, es otro término que se utiliza, ¿no? Un término un poco más viejo, y se heredó de C. Puedo crear un arreglo o un vector, ¿no es cierto?, donde le voy metiendo componentes o valores, ¿no es cierto?, objetos diferentes dentro de ese arreglo. Lo lindo de los arreglos en JavaScript, como le había dicho anteriormente, es que no solamente dentro de un objeto del tipo arreglo puedo guardar números, también podría guardar números .push. Le puedo meter adentro, por ejemplo, un nombre. Juan, se me ocurrió meterle un nombre. Puedo guardar, por ejemplo, un número flotante en vez de un número entero. También podría ser un número con coma, ¿no? Un número flotante, 78.5. Por ejemplo, podría guardar eso. Y fíjense que yo tranquilamente, si reviso, veo que dentro de ese arreglo hay 3, 5, 17, -2, Juan, 75.8, etcétera. Es decir, dentro de ese arreglo yo guardé todos estos datos. ¿Ah? Si yo imprimo el nombre del arreglo suelto, me va a mostrar todo lo que hay adentro. Si entre corchetes le digo una posición particular, por ejemplo, le digo 3, lo que me va a mostrar cuando imprima el arreglo es lo que está en la posición 3. Ah, bien, pero ¿por qué me salió -2 si dice 3? Si sería el 17, ¿no tendría que ser? No, porque los arreglos se nombran desde la posición 0. Posición 0, 1, 2 y 3. Entonces,
cuando yo le digo números entre corchetes 3, le estoy diciendo que me muestre de este arreglo que se llama números lo que tiene en la posición 3. ¿Qué pasa si le pongo allí un índice que no corresponde? Por ejemplo, le meto un 6. A ver, yo tengo 6 espacios. No, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta 5 nada más. Si sucede eso, no me va a dar algún error, pero me va a mostrar esto. Undefined. ¿Qué significa? No está definido. JavaScript lo que tiene es eso. Es muy permisivo JavaScript. Si no hay algo, no es que se va a clavar el programa. No, usted dice no hay nada y está indefinido. No se sabe. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un futuro puede haber un valor allí. De momento está indefinido. Si yo le meto acá la posición 123, 120, también me va a decir indefinido porque nunca se cargó nada en la posición 120. ¿Ah? Es decir, un objeto de tipo arreglo en JavaScript me permite a mí guardar varios datos simultáneamente. Si yo necesito acceder a esos datos que están guardados de manera simultánea, simplemente le indico entre corchetes el número del índice al cual quiero acceder, por ejemplo, números, la posición 1. Entonces, allí me estaría mostrando, por ejemplo, el sí. Pero el 1, vuelvo a repetir, no es el primer lugar, no, este 1 es la posición 1. Recordemos que en los arreglos se cuenta desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4. Bien, gente, consultas hasta aquí, ¿está todo claro? Bien. Esta es la forma clásica de crear un objeto del tipo arreglo. Existe otra forma mucho más resumida, mucho más intuitiva para crear un arreglo, ¿no? Lo que pasa es que si yo le mostraba esa otra forma, que es la que en realidad siempre vamos a usar en la otra, no iban a entender que efectivamente era un objeto del tipo arreglo, porque no se ve muy claramente eso, se ve como algo muy instantáneo. Pero así de esta manera uno está sabiendo que estamos instanciando un objeto de la clase arreglo, porque ya al aparecer el new está instanciando algo, ¿no? Bueno, existe otra forma, voy a borrar todo esto, vamos a empezar de cero, de crear un arreglo en JavaScript. Y es la forma, ¿no es cierto?, directa. Es decir, yo puedo decir let números, por darle un nombre, ¿no? Creo una variable que se llame números, y esta variable en sí no va a ser una variable común y corriente, va a ser un arreglo. Y en vez de escribir new, array, etc., no, simplemente pongo abrir y cerrar corchetes vacío. Con eso, con esta simbología muy sencillita, heredada de C, obviamente, ¿no?, creamos un objeto del tipo arreglo automáticamente. Y luego, si yo necesito ir guardando valores allí adentro, utilizo las mismas instrucciones que ya conocemos. Fíjense que si yo allí imprimo lo que hay allí adentro, document.write, números. Si yo imprimo, fíjense que no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Es como que creé un new array vacío, ¿no? No hay nada. Pero si yo a números .push, recuerden que push, allí con esta instrucción y ahí adentro del paréntesis le puedo meter el valor que yo le quiero meter adentro del arreglo. Fíjense que allí ya le metí un 2. Ahora voy a hacer lo mismo, le voy a meter un 5. Le voy a meter un menos 1, perdón. Un menos 1. Por meterle algo, ¿no? Menos 1. Y fíjense que ahí el arreglo se está cargando con valores, ¿no? Es la misma cosa. Es decir, puedo utilizar la nomenclatura estándar de clases y objetos, que es new array, o directamente utilizo esta que es la más resumida, más concisa, que es más fácil, ¿no?
directamente pongo, ¿no es cierto?, abrir y cerrar corchete y con eso ya creé el objeto de tipo array. ¿Está? Esta es como la más fácil, digamos. Y es como más intuitiva también. Es heredada del lenguaje C. ¿Preguntas? Perdón, estaba explicando y tenía silenciado el micrófono. Así como la instrucción push me permite a mí introducir valores dentro de un vector, de un arreglo, de un objeto del tipo arreglo, vamos a hacer bien, hablar con propiedad, diría mi abuela. También puedo quitar un objeto del arreglo, ¿no? Se lo puedo sacar. Y fíjense, voy a cargarle un par de valores más. Voy a meter 2 más por lo menos. No todo menos 1, acá le voy a meter un 10 y acá le voy a meter un 7. Entonces mi arreglo quedó cargado con los distintos valores que son 2, 5, menos 1, 7, 10, ¿no? Bárbaro. La instrucción push me introduce valores dentro del arreglo. Hay una instrucción que, si se fijan, uno puede escribir números, punto, y automáticamente, cuando uno escribe punto, si es un objeto, si la variable que yo creé es un objeto, por ejemplo, como vimos anteriormente, un objeto del tipo date, ahora es un objeto del tipo array. Si es un objeto, me aparece una serie de métodos posibles de utilizarse con ese objeto. Fíjense que me aparece un montón. Por ejemplo, puedo utilizar cualquiera de estos que están acá. ¿Ve? Entre eso está push. Vamos a ver qué pasa con pop. ¿Cierto? Pop, ¿qué es lo que hace? Voy a poner paréntesis, ¿no es cierto? Lo que hace, me quita un número. Es decir, en vez de introducirlo, me lo quita. ¿Ven? Hasta ahí, ¿qué es lo que tenemos? En este momento, a ver, me parece que me está dando error el server. O no sé si me dio acá error sin querer. A ver que me lo cargue todo. Actualizamos. Ahí están. Ahí aparecen todos. Si yo le pongo la instrucción pop y no le aclaro que quiero que saque, fíjense qué pasa. Me borra ¿quién? El último valor. ¿No es cierto? Me borra, en vez de mostrarme 2, 5, menos 1, 7 y 10, yo le cargué el 10. ¿Pero por qué no aparece el 10? Porque la instrucción pop lo que hace, me quita el último valor. Yo tranquilamente le podría poner acá 2. Y fíjense qué pasa si le pongo un 2. Vamos a refrescar esto. ¿No es cierto? En este caso particular va a quedar como está porque no hay nadie acá que tenga 2 para borrar al final. Pero lo que hace pop, a diferencia, lo que quiero recalcar es eso, que si yo le doy la instrucción pop, lo que hace es, me quita el último valor del listado. Ahí lo comento. Entonces como que se cargarían todos los valores nuevamente. Ahí aparecen todos, ¿eh? Entonces, si yo aplico la instrucción pop, lo que hace es me quita el último. Pero aparte de pop tenemos varios. Por mostrarle que así como está uno que me agrega, está que me quita, ¿no? Veamos otra instrucción útil que tenemos, ¿no es cierto? Filtrar, ¿no es cierto? Recorrer, incluir, unir. Que está aquí, por ejemplo, reverse, lo que hace es me lo da vuelta al arreglo. Fíjense lo que hace. En vez de escribirme como está cargado desde el origen 2, 5, menos 1, 7 y 10, lo que hace es lo pone al revés. Se cargó todo como iba y lo da vuelta. Pone 10, 7, menos 1, 5 y 2. Eso hace la instrucción reverse. Vamos a ver otra importante. Estas son las más utilizadas, ¿no? Cuando ya tengo cargado el arreglo. Bien, tenemos reverse, pop,
push, reverse, slide, lo corta. Este que está aquí es muy utilizado también. Sort. ¿Para qué me sirve sort? Ustedes vayan tomando nota para todo esto, ¿no? O sea, si no después van a tener que ver el video de nuevo. Sort, ¿para qué me sirve? Este es muy útil. Veamos, lo voy a comentar y le voy a mostrar cómo está el arreglo. 2, 5, menos 1, 7, 10. ¿Cierto? Ahora, lo descomento a esto. Y fíjense qué pasa. Menos 1, 10, 2, 5 y 7. ¿Qué pasa? Lo ordena. ¿Cierto? Eso es lo que hace la instrucción sort. Ah, pero ¿qué pasó con el 10 ahí? Bueno, hay un tema acá porque hay que convertirlo todo a entero. Pero en realidad lo que hace es ordena. Esto lo vamos a ver un poquito acá. Lo tendría que sacar a esto porque como lo eliminé y después lo agregué, bueno, todo un tema. Ahí se notaría un poquito mejor. Lo ordena. Menos 1, 2, 5, 7, ¿no? Es decir, ordena todos los valores que tiene adentro el arreglo. Los ordena de menor a mayor. ¿Y cómo hago para que me ordene de mayor a menor? Y bueno, primero los ordeno y luego lo que puedo hacer es números punto reverse. Ahí es donde se usa reverse. Primero los ordeno y después le doy vuelta. Entonces ahí me quedó ordenado de mayor a menor. ¿Ven? El arreglo. Entonces, echa la ley, echa la trampa. O sea, son varias instrucciones que puedo utilizar simultáneamente. Bien. Gente, ¿consultas hasta aquí? Hola, profesor, Muy una bien. consulta. Decime. Ahí cuando declara el array ahora, que no le pone new, el Sí. array, Esta es la forma resumida, digamos. por Esta es la eso, forma rápida. ahí solo deja ingresar números, no caracteres, ¿no? Porque no me No, lo no, pongo. pero le pones con comillas. ¿Te estás poniendo con comillas? Te tiene que dejar. A ver, entonces. Eh, Así como números. sí, A también, me ver. faltaba la comilla. Perfecto, me falta la comilla Punto. nomás. Sí, sí, sí o sí tiene que ser porque es un string. Perfecto, Push. sí. Ahí, por ejemplo, una letra A, ¿no es cierto? Eso. Pero le tenemos que meter una comilla. Sí, sí, me comí las comillas yo. Ok. Perfecto. Bien. Gracias. No, no, de nada. Lo que sí hay que tener en cuenta que fíjense que cuando yo le di la instrucción sort, me lo arregló y me lo dio vuelta y demás. A ver, vamos a borrar, vamos a comentar, no borrar, reverse. Hay que lo ordene. ¿Qué pasa cuando tengo mezclado letras con números? ¿Cómo lo ordena? Y me lo ordena de menor a mayor y al final ordena de, a ver, vamos a meterle otra letra para que si no, estamos hablando al vicio. Vamos a agregarle una F y vamos a agregarle acá una W. Entonces fíjense cómo lo ordena. Cuando le doy la instrucción sort, si los valores que están dentro del arreglo son numéricos, los ordena de menor a mayor. Si son caracteres alfanuméricos, es decir, strings, los va a ordenar por orden alfabético. A, B, C, D, F, G, exactamente, de esa manera. ¿Tá? Ese es el criterio que toma la instrucción sort para ordenar, para arreglar, digamos, acomodar más que arreglar. Para acomodar un vector o un arreglo que yo lo cargue de esta manera, ¿no? Es decir, esta instrucción me permite a mí acomodar, ¿no es cierto? Ordenar de menor a mayor. Si necesito que sea de mayor a menor, primero lo ordeno de menor a mayor y después le doy un reverse y chao, terminó la historia. No existe una instrucción que ordena directamente, sino lo tengo que hacer en dos pasos. Allí, por ejemplo, ven, me lo está ordenando de mayor a menor, pero también da todo vuelta, ¿no? Empieza con las letras, después con los números. Bueno, a ver si había otra instrucción que me esté olvidando. Útil. Vimos la de sort, que es la que más van a utilizar. Creo que había un... Supónganse dónde utilizo sort. Es muy útil, ¿no? Sort también, ¿no? Vamos a ver.
Creo que había un ejercicio anterior que habíamos hecho, muy al principio, no recuerdo cuánto, y yo le cargaba valores, ¿no?, al arreglo, y lo puedo hacer de manera directa, ¿no? Puedo cargarle así uno por uno, como veíamos haciendo, o ya directamente cuando lo creo al arreglo le puedo cargar todos los valores de una, así. Se puede hacer esto. Bueno, si yo lo que hago es esto, creo el arreglo, le meto los valores, después le aplico un sort, lo que va a hacer es, me va a mostrar todo ordenadito. ¿Está? No tengo que aplicar ninguna cosa mágica, ni un for, ni nada por el estilo. Automáticamente la instrucción sort lo que hace es me lo acomoda al vector, ¿no? Lo ordena de menor a mayor automáticamente, ¿no? Fíjense que si yo no lo comento a esto y lo imprimo directamente, lo que me va a mostrar es así como está. 1.8 así como apareció. Es muy útil porque cada vez que yo tengo un arreglo con sort, chao, ya está, se ordenó, lo muestro ordenadito. Ese es muy útil porque justamente una de las cosas más tediosas para hacer siempre a la hora de programar algo es acomodar un vector, ¿no? A ordenar un arreglo o un vector. Es decir, hay varias técnicas, estoy hablando un poco de teoría, ¿no? Existe el método de la burbuja, que es el más clásico, el quicksort, el self-sort, etc. Existen varios métodos que de hecho se analizan muy técnicamente, ¿no? Porque no existe una sola forma en la cual la máquina puede ordenar un arreglo que tiene cargado varios valores internamente, ¿no? Tengo entendido, si mal no recuerdo, por lo menos Python, que yo sepa, lo hace a través de quicksort, que es el método, ¿no? No sé JavaScript con qué sistema ordena los vectores, pero por lo menos Python lo hacía de esa manera. Calculo que lo debe hacer de la misma forma. Hay muchas formas de ordenar un arreglo, un vector, pero cada lenguaje de programación tiene su propio método internamente que más le conviene, ¿no? Eso es un detalle a tener en cuenta. Generalmente uno no se preocupa por cómo lo ordena, simplemente le da la instrucción y chao. Pero en ciertas situaciones, ¿a qué voy a esto? En ciertas situaciones, a veces ciertos métodos son más lerdos que otros, sobre todo si manejamos un volumen muy grande de datos. Entonces, por ejemplo, el método de la burbuja para ordenar un vector no es tan práctico como el método del quicksort o el self-sort, etc., ¿no? A todo esto digo que nosotros no tenemos que preocupar de eso por el momento. Cuando veamos backend, sí, porque allí hay que ordenarlos y hay que ordenarlos rápido, porque el usuario no puede estar 2 días esperando que muestre que se ordenen todos los datos de la base de datos. No, tenemos que aplicar algo rápido. Y dependiendo del método que utilicemos, nos va a servir a lo mejor para ordenar números de documentos, para ordenar alfabéticamente, etc., ¿no? Son detallecitos a tener en cuenta que uno como usuario muchas veces no presta atención, pero a la hora de programar son muy importantes. Bien, ¿cómo podría cargar, por ejemplo, un arreglo de manera manual? Entonces yo podría cargar un arreglo de manera manual. Vamos a poner acá un ejemplo, ¿no es cierto? Cargar un arreglo con 7 valores. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para cargar un arreglo con 7 valores por teclado? Bien, qué interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago yo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada voy a crear el arreglo, ¿cierto? Digo let arreglo es igual a... Y lo creamos de la manera rápida, así con los corchetes, ¿no? Nada de new array, nada. O sea, directamente lo creamos así. Creamos, ¿no es cierto?, una variable que se llama arreglo, que efectivamente es un array, ¿no? Es un arreglo. Ahora hay que empezar a llenarlo. Bueno, para poder llenarlo lo que vamos a hacer es
en primera instancia vamos a crear una variable auxiliar, ¿no es cierto?, que se llame, por ejemplo, número. Yo siempre me como que hay que meter el let acá en abajo. Bueno, creamos una variable que se llame número. Y luego de haber creado esa variable, le pongo un parse int. Van a ser valores enteros, ¿no? Y decimos ingrese un número. Bueno, yo lo que voy a hacer es, acto seguido, voy a guardar ese número que ingresa el usuario dentro del arreglo. Entonces, con la instrucción arreglo, el nombre del arreglo, punto push, y allí le meto, acá me comí, ahí le meto el número que el usuario va ingresando por teclado. Pero allí voy a guardar un solo valor. ¿Cómo hago para guardar 7 valores diferentes? Entonces, lo que voy a hacer en primera instancia es, voy a cortar esto, voy a crear un ciclo for que va a dar 7 vueltas, let i igual a 7, punto y coma i menor a 7, perdón, let i igual a 0, menor a 7, punto y coma i más. Eso lo que estoy diciendo a for es que dé 7 vueltas. Entonces acá creo un for que va a dar 7 vueltas y dentro de cada vuelta que pida, ¿no es cierto?, un número y lo agregue con la instrucción push. ¿Está? Entonces acá creo un arreglo vacío, creo un ciclo for que va a dar 7 vueltas. Dentro de cada vuelta el ciclo for va a ir pidiendo un número, ¿no? Y lo va a ir guardando adentro del arreglo. Finalmente, por ejemplo, puedo con un document.write mostrar qué es lo que hay adentro de ese arreglo. Entonces, veamos a ver qué sucede aquí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, lo que pasa es que, a ver, voy a apagar esto. No, lo que vamos a hacer es, vamos a crear número. Estoy comiendo acá. Muy lindo el parseInt. From. Comí la instrucción que permite ingresar el número. No, nunca lo voy a estar ingresando. Ahora sí. Bueno, ahora vemos cómo quedó todo esto. Cierro esto. Ahora sí. Bueno, ingreso el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está? Y allí está. Entonces, fíjense que lo que hice para crear acá fue un arreglo que tiene, ¿no es cierto?, está vacío. Luego creé un ciclo for que va a dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Dentro de cada vuelta, lo que hago es le pido al usuario que ingrese un número. Ese número lo guardo dentro de la variablecita numerito. Y con push voy metiendo adentro del arreglo el número que el usuario ingresó. Eso lo va a repetir 7 veces porque el for que yo tengo tiene 7 vueltas, ¿cierto? Eso es para tener en cuenta. Muchas veces, ¿no es cierto?, luego lo que hice, imprimí todo el arreglo de una, ¿no? Pero supónganse que yo quiero imprimir el arreglo, ¿no es cierto?, nuevamente. Lo que tengo que hacer es recorrer uno por uno los elementos que tiene el arreglo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, nuevamente, lo que voy a borrar este document write porque haría mal. Lo que se hace es, se recorre el arreglo, si lo quiero imprimir y ver qué tiene en su interior.
Entonces, con otro for, digo, for let j igual a 0, j menor a 7, j más. Allí creo otro for y lo que va a hacer es va a recorrer, ¿no es cierto?, todos los elementos que tiene el arreglo, que se llama arreglo propiamente dicho. Entonces, y en cada instancia va a ir imprimiendo, ¿no? Entonces, imprimimos con un document.write el elemento, ¿no es cierto?, del arreglo en la posición J. Es decir, en cada vuelta va a ir recorriendo cada uno de los elementos que tiene el vector que se llama arreglo. En la posición 0 al inicio, en la 1 después, la segunda vuelta en la tercera, en la 3 y así sucesivamente. Y revisamos, esto va a quedar de esta manera. Primero que nada me va a pedir que cargue los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4, 5, 6, 9, 1, 5, 4 y todo muy lindo. Pero nada, a ver, hay que actualizar. Ahí está. Fíjense que ya no me lo imprimió como un vector, con las comitas y no. No, me lo imprimió uno pegado al lado del otro. ¿Por qué? Porque este for recorre uno por uno los elementos que tiene ese arreglo, está aquí, y los escribe uno atrás del otro. Si yo necesito que quede uno abajo del otro, lo que podría hacer acá es concatenarle, por ejemplo, un break. Entonces lo escribiría a cada uno de los elementos, uno abajo del otro. Bueno, acá tengo que cargarlos nuevamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces fíjense que ahora los recorrió a todos los elementos y los muestra uno abajo del otro. ¿Por qué? Porque los va recorriendo, va imprimiendo uno por uno y le va concatenando un break para que en HTML se escriba uno abajo del otro. ¿Ah? Para eso se escribe de esta manera. Muchas veces, yo voy a desconocer cuántos elementos tiene un vector. Fíjense que voy a sacar esto de aquí, que yo cargo a mano, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos. Voy a sacar. Creo el arreglo vacío. Más que vacío, supónganse que tiene como elementos -1, 2, 7, 3, 5, -4, 1, 0, 23, 10, 11. Tiene un montón de valores que ya vinieron precargados. Seguramente a lo mejor vinieron cargados desde una base de datos. Yo no sé. El asunto es que el arreglo ya viene con todos estos valores internamente. Bien, esta parte yo no la voy a ver, porque yo no sé con cuántos datos me voy a encontrar con el arreglo. Entonces, si yo lo tengo que recorrer al arreglo, no puedo saber cuántos elementos tiene. Yo acá veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Entonces, esto que está acá estaría mal, porque si vemos el resultado, vamos a ver que me está imprimiendo solamente los 7 primeros valores. ¿Y los demás? Ah, porque vos me dijiste que recorra hasta el 7. Bueno, ¿y cómo hacemos si solamente, no sé con cuántos vendrá? Incluso puede venir con menos. Entonces, para eso se utiliza una instrucción que se llama len. ¿Tá? Entonces, acá, en vez de decirle menor a 7, le decimos arreglo, que es el nombre del arreglo, punto length, que significa longitud en inglés. Y esa instrucción lo que hace es, me arroja la cantidad de elementos que tiene el vector. Así que el for va a dar tantas vueltas como longitud tenga el vector. Y si vemos el resultado, vemos que efectivamente ahora sí me está imprimiendo todos los elementos del arreglo, o sea, del vector. Vector o arreglo son sinónimos. Por ahí, si bien no son iguales textualmente, pero para nuestro ejemplo, nosotros los vamos a utilizar como sinónimo. Entonces vemos allí que
sin que yo supiese cuántos elementos tenía mi arreglo, puedo recorrerlos con el for tranquilamente con la instrucción .length o longitud, ¿no? Eso es para que vean que muchas veces el for de cajón, si yo necesito recorrer un arreglo para saber los valores que tiene internamente, se utiliza siempre el for. Recuerden eso, ¿no? Siempre se utiliza el for. Hay otro for que se llama for mejorado, que más adelante lo vamos a ver, pero de momento el que más vamos a utilizar va a ser este, que me permite puntualmente recorrer uno por uno los elementos que están cargados dentro del vector. Bien, preguntas hasta aquí, si no estamos todo bien. Bueno, vamos a la guía. Ejercicio número 43. Veamos, esto era, ¿no es cierto?, una breve introducción de lo que son los arreglos. Vamos a usar muchos arreglos, así que no se preocupen. ¿Les parece? Es decir, se crea siempre el arreglo, generalmente lo vamos a crear vacío y le vamos a tener que cargar valores. Después lo vamos a tener que recorrer. Dice el ejercicio 43, creamos un archivo. Ejercicio de JavaScript 43.html. Bien, creamos un nuevo archivo HTML. Acá creamos un script. Vamos a copiar el enunciado acá adentro. Desarrollar un programa que permita ingresar un vector de 8 elementos. Bien, e informe el valor acumulado de todos los elementos del vector. El valor acumulado de todos los elementos del vector. Bien, ya vamos a explicar qué es eso. El valor acumulado de todos los elementos del vector que sean mayores a 36 y la cantidad de valores mayores a 50. Bien. Excelente ejercicio para demostrar cuando te piden cómo sabes trabajar con arreglos, ¿no? En una evaluación técnica, generalmente no te piden crear un arreglo a ver cómo lo sabes utilizar. No. Veamos en la cancha a ver cómo sabes jugar. Te piden que cargues un arreglo y que cuentes, por ejemplo, cuáles son mayores que uno, menores que uno, cuántos son pares, cuántos son impares. Pueden pedirte, como en este caso, ¿no?, que piden cuánto suman todos los valores que están dentro del arreglo. Las evaluaciones técnicas, un ítem de una evaluación técnica en una empresa, siempre es un ítem que incluye arreglo. Siempre. Es como que es una figurita repetida en todas las evaluaciones. Algo de arreglo se pregunta. Siempre. Le cambian la vuelta, piden que sea mayor, que sea menor, que sea la suma, que sea la resta, que sean los pares, los impares, lo que sea. Pero algo de arreglo siempre se pregunta. Acá tenemos un típico ejemplo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para resolver este ejercicio es cargar un vector con 8 elementos. ¿Con cuántos elementos? Con 8. ¿Qué tipo de elementos? No sé, con cualquiera. El asunto que tiene que ser con 8. En este caso particularmente van a ser números, supongo, porque tenemos que sumarlos. Bien, entonces comenzamos a cargar. Primero, ¿a dónde vamos a cargar si no tenemos ningún arreglo? Entonces, creamos el arreglo primero que nada, let. Vamos a llamarle arreglo propiamente dicho, igual a, lo creamos de esta manera, de forma resumida. También lo podríamos haber creado así como new array. Lo pueden crear o así, si lo quieren crear así, como un array, como un objeto propiamente dicho, o la forma resumida que es. Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, entonces ahí creamos el arreglo. Está vacío, está pelado, no tiene nada adentro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargarle 8 elementos, ¿no? Bueno,
como son 8 elementos, no voy a imprimir acá let número igual a parseInt prom, ingrese un número. Nuevamente, let número por cada número, 8 veces. No, no se hace eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un ciclo for que dé 8 vueltas y, ¿no es cierto?, en cada vuelta pida que se ingrese un número. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces decimos for i igual a 0, punto y coma, i menor a 8, punto y coma, i más. Ahí le estoy diciendo que cree un ciclo for de 8 vueltas. Bueno, entonces ahí tengo un ciclo for que va a dar 8 vueltas. En cada vuelta tengo que ingresar un número. Entonces digo let número igual a parseInt prom. Bueno, si no pongo paréntesis no pasa nada. Y ahí pregunto, ingrese un número. Allí ingresé un número y lo que voy a hacer es, allí lo ingresé al número. Bueno, pero lo tengo que meter adentro del arreglo porque el arreglo está vacío. Entonces digo arreglo.push el numerito que ingresé. Y allí se va a ir en cada vuelta. Este for va a dar 8 vueltas y en cada vuelta va a ir pidiendo un número y lo va a ir metiendo adentro del arreglo. Ah, bárbaro. Listo, ya está. Fíjense que si ahora hago un document.write y le meto el nombre del arreglo, me va a mostrar todo lo que cargué, ¿no? Podemos ir chequeando de esa manera, ¿no? No tengo... Ahora el Goblin estaba apagado. Ahora sí. Lo actualizamos y ahora sí. Por ejemplo, tenemos el 2, el 1, el 8, el 7, el 3, el 6, 4, el menos 1. Listo, ahí está. Fíjense que cargué todos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí se cargaron los 7 valores que me pedía, perdón, los 8 valores que me pedía el problema. Ya están cargados. Bárbaro, excelente. No nos podemos quejar. Bien, pero eso no me pedía el problema. Yo simplemente lo que logré hacer es cargar un arreglo con 8 números. Desarrollar un programa que permita 8 elementos. Hasta ahí llegamos. Ahora tenemos que empezar a informar. Dice, el valor acumulado de todos los elementos del vector. Ah, bien. ¿A qué se refiere con el valor acumulado de todos los elementos del vector? Es decir, la sumatoria de todos los números que están dentro de ese arreglo. Entonces, lo que voy a hacer yo en primera instancia es, hoy vamos a terminar con eso, voy a crear un for que recorra ese arreglo y igual a 0, lo puedo usar y nuevamente no hay problema, y menor a 8, no, y menor a arreglo.length, punto y coma, y más. Creo otro for que va a dar 8 vueltas o tantas vueltas como esté cargado el vector, y allí adentro lo que voy a hacer es, voy a ir leyendo los elementos que tiene el arreglo. Antes de leer todos los elementos que tiene su arreglo, de recorrerlo, lo que voy a crear acá arriba va a ser una variable auxiliar que se llama, ¿no es cierto?, suma, igual a 0. Esta variable es una variable auxiliar que va a ir guardando todos, ¿no es cierto?, los valores que va a ir leyendo y se van a ir acumulando adentro de esa variable. Entonces, fíjense que una vez que yo voy recorriendo en cada vuelta, lo que voy a hacer es igual a que la variable suma va a ser igual a lo que valía la variable suma más lo que el arreglo tenga en la posición i.
En la primera vuelta que va a recorrer este for, va a valer 0 la variable i. Entonces va a ser en la posición 0. Pega la otra vuelta en la posición 1. Pega la otra vuelta en la posición 2 y así sucesivamente. Cada valor que vaya recorriendo este for va a ir acumulando dentro de la variable suma. Así que si yo imprimo más abajo, hacer así, imprimimos un break y abajo de esto imprimimos la variable suma. Entonces lo que va a hacer es, me va a mostrar el total. Entonces vamos aquí, ingresa el primer número, por ejemplo 2, 2, 2, 2, 2. Voy a cargarle todos 2 para que sea más fácil sumar, ¿no? Entonces vemos que la suma de todos los valores, el vector está cargado 8 veces con el 2 y la suma de todos los 2 me da 16. De esa manera logré encontrar el primer enunciado, resolver el primer enunciado que decía el valor acumulado de todos los elementos del vector. Bien, gente. Bueno, ya me duele la garganta. Espero que hayan entendido hasta acá. Practiquen, por favor. Revisen, lean el apunte, el resumen. Traten de ir al día o de por lo menos acercarse a los temas que ya estamos viendo para que no se le acumule tanto, porque prácticamente por clase vamos, valga la redundancia, vamos a ver una nueva clase y se va a juntar un montón, se va a hacer una pelota de nieve. Muchas gracias a todos por participar en la clase de hoy y nos vemos el próximo viernes nuevamente. Que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo.